Mire, lo primero que le puedo decir acerca de estudiar sobre el arbitraje es que si quiere hacerlo, no conozco ninguna escuela así como que súper buena que esté en América Central. Las conozco que hay muy buenas escuelas en arbitraje en América del Sur y hay 2 o 3 que son muy buenas en el Caribe, en español. Obviamente en España, ¿verdad? Hay escuelas buenísimas que muestran sobre el arbitraje, pero hasta el momento no conozco ninguna así como, wow, se para el sol a verlo en América Central. No la conozco. Y en México tampoco. Que Abogada, usualmente ahí le traen a uno un montón de gente de México y usualmente cuando usted lee el currículum no estudiaron en México. Entonces ahí mismo le dice que la escuela buena no está abogada, en México. Dígame. yo me quiero especializar en Derecho Internacional Público o el privado de igual forma, pero me ¿Okay? quiero especializar en Derecho Internacional porque yo quiero llegar a ser, ¿cómo decirle? Ser representante de Honduras en otro estado. Por eso me quiero especializar en eso. Si usted quiere ser representante de Honduras ante otro estado, hay una maestría que es increíblemente buena, que tiene catedráticos de primera que la dan aquí en Honduras, la dan en Tegucigalpa, la da la Universidad de la Defensa y se los digo que es buenísima por el hecho de que los catedráticos o han sido representantes de Honduras o han sido representantes de otros estados o, algo bien interesante, no son hondureños, sino que son representantes de otros estados que vienen acá a dar las clases. Buenísima, se la súper recomiendo. Es una maestría en relaciones internacionales y diplomacia. Si no estoy equivocada, así se llama esa maestría, es buenísima. Tarda 2 años, son 2 años bien pesados, porque el estándar que tienen ellos en esa maestría es el estándar de Taiwán, ni siquiera es el estándar de Estados Unidos de América, es el estándar de Taiwán, que es aún más exigente que el estándar de los Estados Unidos para maestría. Y a veces empiezan 25 y solo se acaban graduando 15. Con eso les puedo decir todo de qué tan pesado es, porque es pesado. Y la cantidad de trabajos que tienen que hacer, mínimo un trabajo al mes. Y cuando les digo trabajo, no de una página, 2 páginas, trabajos investigativos, pero son buenísimos y los llevan a hacer prácticas en Cancillería, por ejemplo, les llevan, hace poquito le llevaron a un conferencista que fue general del ejército de Egipto durante la invasión a Irak. Ese tipo de conferencistas les llevan. Entonces, si les interesa representar a Honduras, yo les diría, cámbiese el chip de pensar que solo un abogado puede representar a Honduras. Es importante que lo tenga de pregrado, pero de posgrado yo le podría decir que es un poquito más importante aprender cómo funciona la diplomacia. Saber que existen diferentes tipos de diplomático, por ejemplo. Eso también lo estudiamos en el segundo parcial, los tipos de diplomáticos. Entonces, esas cosas son bien importantes que ustedes abran un poquito la mente. A mí me hubiera encantado tener un asesor, se lo digo en serio, que me hubiera sentado y me hubiera dicho, ¿qué exactamente es lo que usted quiere hacer? Como para saber qué estudiar y cómo. Mi profesión, se lo digo así, académica, hubiera sido muy distinta a lo que fue. No me quejo porque tomé las decisiones más propicias con la información que yo tenía en ese momento. Si les interesa que yo los asesore en eso, si me quieren contar un poquito más, escríbanme, que yo no sé de dónde, pero les voy a sacar tiempo para decirles mis consejos en ese aspecto, porque sí es súper interesante y hay tantas diferentes maneras en las cuales usted, inclusive solo con que me diga, me interesa el derecho internacional público y el privado, ya desde ahí yo sé que necesitamos tener una conversación como para realmente saber exactamente qué es lo que le gusta, como para poderle dar una respuesta bien asesorada. Ojalá alguien me hubiera sentado y me hubiera dicho eso, y por eso es que cuando yo digo ojalá, ya teniendo los añitos que tengo en eso, si ustedes quieren hacerme las preguntas, yo con gusto. Me encanta Abogada, porque yo soy el primero entonces. el primero, Yo soy el primero. el primero en la lista. No, no es el primero. Sí. Fíjese que no, porque ya tengo 2 exalumnos que me acaban de preguntar. Uno se graduó ahorita el 18 y me dijo, wow, me quiero sentar con usted porque tengo esta oportunidad de irme a 2 países de América del Sur, una para una cosa, otra para la otra, y quiero hablar con usted, me dijo. Literal, o sea que no necesariamente tienen que estar cursando conmigo para yo asesorarlos en eso.
Y créanme que lo hago de manera gratuita porque yo lo que quiero es que Honduras esté mejor. Eso es lo que yo más quiero, que Honduras esté mejor. Bueno, muchachos, habiendo pasado de los comerciales, que para mí es muy gratificante hablar sobre eso, créanme que sí, vamos a hablar acerca de un principio que ustedes ya conocen, yo lo sé, si han pasado siquiera los civiles, pues ya han escuchado hablar de esto. Este principio nosotros lo conocemos, y dicho sea de paso, en Honduras lo conocemos por su latín como pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda lo que nos dice es que lo pactado es lo que obliga. Eso literalmente es lo que significa pacta sunt servanda. Lo pactado obliga. Este es un principio de la ley natural. Acuérdense que ya hemos hablado de la ley natural, que el mundo existe y yo solo lo descubro, lo destapo, ¿sí? Este es un principio de la ley natural, existe desde el tiempo de Grecia y Roma, o sea que no estamos inventando la rueda, pero es promovido como parte de las teorías de los Estados Unidos de América. ¿Por qué? Porque ellos son los campeones en esta teoría de la pacta sunt servanda. Y ellos andan por todo el mundo hablando de que solo lo que está pactado es lo que va a obligar. Ellos básicamente, desde el tiempo de Grecia y Roma, pasando por Estados Unidos y varios países de América Latina, tienen la creencia de que lo que me compromete es lo que yo he aceptado cumplir. O sea que estamos regresando a ese principio de la igualdad soberana y estamos regresando a ese principio de la responsabilidad. ¿Qué es la diferencia entre la pacta sunt servanda y esos principios? Ellos lo que dicen es que si yo no he aceptado legalmente un compromiso, él mismo no se me puede imponer. Punto. Y ahí se terminó. Entonces, muchas veces otros estados van a tener otro punto de vista acerca de desde qué momento es que yo me comprometo, desde qué momento es que se me puede imponer a mí algo. Mientras que los Estados Unidos de América dicen, no, 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 señores, para que yo haya aceptado, no solo es que yo firmé, es que tuvo que haber un proceso después de esa firma. Yo lo tuve que haber llevado a mi Congreso lo tuvo que haber aprobado y se lo pasa al Senado. Acuérdense que ellos son 2 cámaras. Está empezando a llover, así que si ven parpadear las luces, es eso. Después de que pasa de mi Congreso, pasa a mi Senado. Después de que pasa de mi Congreso a mi Senado, alguien lo tiene que sancionar si no tiene la mayoría calificada. O sea que 75 más 1. Y luego de eso lo tenemos que publicar y luego de eso lo tenemos que depositar. Para el gringo, hasta que no está depositado ese tratado, no tiene validez. Y para el gringo hay algo bien importante. Sus cuestiones de políticas públicas tienen que pasar por el Senado. Eso es algo que aquí en la mayoría de los países europeos y en la mayoría de los países latinoamericanos no sucede. Y para que la política pública, acuérdense que la política pública es una cuestión del Ejecutivo. Acuérdense de eso, ¿verdad? Y para que la política pública no tenga que pasar por ese proceso del Senado, en Estados Unidos se tiene que hacer una dispensa, que sí se ha hecho, dicho sea de paso. Sí se han hecho esas dispensas, en donde con la firma del presidente, luego el presidente lo trae de vuelta, lo discuten con el gabinete y el gabinete es el que decide si sí o si no y lo mandan a depositar. O sea que diferentes tipos de procesos, pero muy interesantemente, en la mayoría de los casos tiene que pasar por el Senado de los Estados Unidos de América. Entonces, esta es la teoría gringa, señores. Ellos dicen, si yo no lo he firmado, usted a mí no me puede obligar a cumplir. Y si yo no lo he depositado, mucho menos. Si yo no he aceptado cumplir las cosas, entonces las cosas no se van a cumplir. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes alguna vez vieron esa película de un gringo que vivía en México. Y cuando le decían, señor, ¿y usted por qué lo hace? Él decía, porque a mí me da la gana. Bueno, así, esa es la mentalidad que se tiene que poner acá. Y muchas veces yo lo traigo a las cuestiones civiles, a las cuestiones personales. Abogada, ¿y usted por qué no se quiere casar? Y yo le decía, porque a mí no me da la gana, literalmente. Abogada, ¿y por qué se casó con Tim? Porque a mí me dio la gana. Así es, porque a mí, yo me decidí estar metida en un matrimonio y entonces ahora que estoy en un matrimonio, se me puede obligar a mí a hacer cosas, a ser fiel, por ejemplo. Si yo solo fuera novia de él, muy bien, gracias. Ahora que soy casada con él, la ley me exige que sea fiel con él. ¿Ok?
que no puedo tener esas aventuritas ahí de lado, ¿verdad? Ya no puedo hacer eso. Que no puedo decirle, mira, ya me cansé, adiós, andate por tu lado. No, ya no puedo decir esas cosas, ¿verdad? Yo ya tengo que tener ese compromiso adquirido. Pues así dicen los gringos. Los gringos dicen, mi teoría es que si yo no me he obligado, nadie me puede obligar. Nadie. Esta teoría nos ha servido a nosotros, claro que sí. Dentro de juicios nosotros hemos usado la pacta sunt servanda, dentro de negociaciones, dentro de reclamos que nos han hecho las diferentes comisiones, nosotros hemos dicho, altos señores, el Estado de Honduras nunca ha dicho que nosotros vamos a cumplir esto que ustedes nos presentan. Eso es importante, claro que sí. ¿Por qué? Porque en estos organismos no siempre va a estar el mejor interés de Honduras en mente. Y eso nosotros lo tenemos que saber. Ejemplo de ello. Ahorita la comisión... Se le quedó pegada a la computadora la abogada. Yo estaba preocupado, no sé qué era el Hola, mío. hola. No sé si me escuchan. Sí, abogada. Se le pegó, abogada. Se le escucha, abogada, le escucha, Toda la claro. partecita que tenemos que saber, le escuchamos. Okay. Ahí lo demás. Ustedes tienen que saber que no siempre los organismos internacionales tienen el mejor interés de Honduras en mente. Les voy a dar un ejemplo. La Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenó a Honduras en 112 diferentes violaciones que según ellos nosotros cometemos, según ellos. Ejemplo de las violaciones que supuestamente nosotros cometemos a los derechos humanos. No permitimos el aborto, no aprobamos del matrimonio del mismo sexo. Según ellos, aquí se matan a los homosexuales más de lo que se matan a los abogados. Yo quedo así como, enséñeme esa estadística porque no la conozco, no está basada en la realidad. Y a los periodistas. Exacto, a los taxistas. Los que más matan en Honduras son los taxistas, por si acaso no sabían. Seguido por los abogados, seguidos por los periodistas. ¿Sí? Esa es la lista. Buceros y taxistas. Correcto. Entonces ellos son los del medio de transporte, ¿sí? Ellos son los que más sufren la violencia en contra de su persona. Pero según la Comisión de los Derechos Humanos, aquí a nosotros a los que matamos es a los homosexuales. Y yo, ay, santísimo, ¿verdad? Y nos condenaron por eso. ¿Qué dijo el Estado de Honduras? Mire, señores, yo tengo un problema de seguridad, pero en ningún momento yo dije que yo iba a aceptar el matrimonio del mismo sexo. Enséñeme en qué tratado está estipulado eso en donde Honduras es parte. En ningún momento yo he dicho que el aborto debe de ser legal. Enséñeme el tratado en donde dice eso. En ningún momento, por ejemplo, nosotros hemos dicho de que nosotros tenemos que hacer una redistribución de los bienes nacionales para las personas vulnerables, porque Honduras ni siquiera acepta, legalmente hablando, de que usted es una persona vulnerable. Y eso es, miren muchachos, en derecho a veces yo les digo, es que la frase, la ortografía, la puntuación y la redacción son vitales, porque es muy diferente ser una persona vulnerable a ser una persona en condición de vulnerabilidad. Y le voy a explicar cuál es la diferencia. Si yo soy una persona vulnerable, significa que voy a ser una víctima toda mi vida, porque siempre voy a ser vulnerable. Ah, no, soy mujer, pobrecita yo, no me puedo defender, soy una persona vulnerable. No es cierto, porque eso es una de las cosas por las cuales nos condenan. No, no es cierto, la mujer no es una persona vulnerable solo por ser mujer. Tienen que haber condiciones que la hacen vulnerable. Por ejemplo, es una mujer que desde que tenía 3 años no come bien, el papá no existe, la mamá se fue de mojada, a saber quién fue la que la crió, se la saltaron o se la llevaron, como usted quiera decirle, a los 13 años, tuvo su primer hijo a los 14. Esa es una mujer que está en situación de vulnerabilidad. Pero si yo la saco de esa situación, ella puede empezar a prosperar. ¿Cierto? ¿O siempre va a ser ella víctima? Entonces, legalmente hablando, Honduras acepta de que existen personas en condiciones de vulnerabilidad y que nosotros lo que tenemos que hacer es corregir esas condiciones. Pero decirle a una persona que ella es vulnerable y punto, no lo hemos aceptado, gracias a Dios, no lo hemos aceptado a nivel internacional. Entonces,
nos han condenado por esas cosas, ya les dije, por 112 cosas nos condenaron este año, de las cuales la mayoría de ellas no tienen ni pie ni cabeza. Acuérdense quiénes son los que son parte de la comisión, ¿verdad? Me da risa, porque uno de los que está dentro de la comisión es Venezuela, el otro es Irán, y ellos nos condenan a nosotros. ¿Por qué? O sea, ahí mismo donde usted mira que las cuestiones políticas no solo existen en Honduras, existen a nivel internacional y con mucho más poder de lo que puede existir en Honduras. Dígame, Jairo. Cuando hablamos de ese sector vulnerable que usted está mencionando, ¿sería lo mismo también de los sectores de riesgos? Ok. El Cuando vulnerable dicen, con el riesgo es el mismo. ok. La diferencia de ser una persona en condición vulnerable y ser una persona en condición de riesgo es algo bien sencillo. Yo puedo ser una persona vulnerable viviendo en cualquier lugar del mundo. Yo soy una persona en situación de riesgo cuando yo vivo al lado de un volcán en una comunidad en donde todos estamos viviendo ese riesgo. No importa si usted es mujer, hombre, blanco, negro, judío, católico, no importa. Con el hecho de que estamos en esa zona de riesgo, es que yo soy una persona que está en riesgo. Si yo la saco de esa zona, es suficiente para que usted no esté en riesgo. Eso ha sucedido aquí en América Latina, en las personas que viven cerca de un volcán. Honduras, las personas que viven a las orillas de los ríos, por ejemplo, que se desbordan. Si yo la saco de esa situación, de esa área, de esa zona, usted ya deja de ser una persona en riesgo, en una situación de riesgo, porque su situación de riesgo es el hecho de que usted está en ese lugar físico. Si yo soy una persona con condición vulnerable, significa de que yo, Laura, soy la que estoy vulnerable a algo. No yo, Laura, que vivo en tal lugar, sino yo, Laura. Entonces eso puede ser, por ejemplo, que yo sea una persona ciega. Ese es yo, Laura. Eso no tiene nada que ver con mi comunidad. Yo, que soy una persona ciega, necesito tener opciones en la vida, así como una persona que es vidente. Una persona invidente necesita saber leer, saber escribir, saber hablar, saber desarrollarse, tener un trabajo. Entonces ella está en una condición vulnerable que yo puedo darle educación suficiente y entrenamiento suficiente para que esa persona pueda llegar a tener éxito en su vida. ¿Cierto? ¿Cierto? Ahora, la vulnerabilidad tiene que ver con esas personas que están en desprotección también. Depende cuál es el tipo de desprotección, legalmente hablando. Bueno, en el caso del Estado debe brindar una protección a sus conciudadanos, siendo que es el recurso más importante, ¿no? El ser humano. Pero, por ejemplo, este caso de desprotección, estoy hablando de personas, por ejemplo, ancianos, personas discapacitadas. Usted mencionó a alguien paciente. Ok, entonces existen varios tipos de desprotección. Aquí nos estamos metiendo a la clase de derechos humanos. Amo esa clase. Yo escribí un libro sobre eso, entonces ya se pueden imaginar cuánto lo amaré yo a esa materia. Existen varios tipos de desprotección. La primera y la más importante que tenemos aquí en Honduras es la protección a la persona natural. O sea, literalmente, usted puede salir, bueno, mejor dicho, ¿quién de ustedes se atreve a ir a Comayagüela ahorita y caminar solito por la calle? ¿Quién se atreve? Dije Jairo que no. Pero ni con Cristo de la mano. O entrar a la colonia Espíritu Santo. Nadie, abogada. Nadie, ¿verdad? A veces cuando tengo alumnos que son uniformados les digo yo, ¿usted se atreve a ir con uniforme? ¿Se atreve usted a ir ahí a Comayagüela solito en uniforme? No, dicen que no, ¿verdad? Bueno. Más rápido lo comen a una, abogada. Eso, más rápido le hacen cosas cuando andan con uniforme. Si lo miran con uniforme, no lo dejan ni caminar 2 metros. Abogado, Dígame. aparece descuartizado uno. Es correcto. Aparece descuartizado. Es correcto, aparece descuartizado. Entonces, la primera protección que nosotros merecemos, que nos debe el Estado, es la protección a mi propia persona, a mi ser, a mi humanidad. Y desde ahí fallamos. desde allí. A mí, las personas me preguntan qué es lo que más me hace falta a mí de vivir en Estados Unidos.
Señores, yo salía de trabajar a las 3 y 4 de la mañana de Naciones Unidas en Nueva York, supuestamente uno de los peores lugares, ¿verdad? 3 y 4 de la mañana, una mujer sola, yo salía, caminaba al metro, me montaba al metro, me iba a 2 paradas, salía, caminaba 3 cuadras a mi casa, nunca me pasó nada. Eso es lo que me hace falta a mí de vivir en Estados Unidos. Eso es. Es lo bueno, abogada, por la seguridad aquí. Y hágalo aquí a las 4 de la mañana, 3 de la mañana. ¿Qué? No, hombre, si aquí es de sol a sol que se hacen las Y Pierre cosas. saben que es abogada. Abogada. Y Pierre saben que es abogada. Mire, hago las cruces. No, a mí cuando me preguntan qué soy ingeniera, yo soy ingeniera, no se preocupe, yo soy ingeniera, arquitecto soy yo, de lo que sea, pero abogada no, porque aquí, señores, se lo vuelan a uno. Entonces, si fallamos desde la primera protección que nos tienen que dar, ya se pueden imaginar el resto de protecciones. Protección en el sentido educativo. Todos deberíamos de saber mínimo leer y escribir, no ser analfabetas. Tenemos que tener salud, protección en salud. Bueno, ya hemos hablado de salud bastante aquí en esta clase y de educación también. Tenemos que tener protección en el medio ambiente. Eso significa no solo cuidar el arbolito ustedes, eso también significa de que yo cuando voy en la calle no se me va a destrozar el carro de todos esos bellos hoyos que hay. Eso también es parte del medio ambiente ustedes. O olerle los escapes a esos carros tan deliciosos que andan por ahí. Eso también es parte del medio ambiente. Entonces, no, olvídese. Si es que si ni siquiera con la primera protección hemos podido, ya se pueden imaginar con el resto de las protecciones que nos merecemos, legalmente hablando. Dígame, Romer. Abogada, hay una característica de los países desarrollados, es que su fauna y su flora es intocable, ¿verdad? Y eso lo pude ver en varios lugares de Estados Unidos, ¿verdad? Ahora, abogada, aquí en Tegucigalpa lo que impera, y créame que ya estoy cansado de estar viviendo en Tegucigalpa, es que donde usted vaya va a encontrar cemento. Ahora, un árbol para mí es, wow, ¿qué es esto? Qué extraordinario, nunca lo había visto. Tan mal estamos así que hasta alguien dijo, no se preocupen, hay que cortar los árboles porque los árboles no producen agua. Entonces, es difícil, abogada, luchar contra eso, pero están en el poder y no se puede hacer nada. Tantas cosas que podríamos hablar, ¿verdad? En cuanto a la desprotección que tenemos. Pero el punto es que el principio de los Estados Unidos de América es, si yo no me he comprometido a hacerlo, nadie me puede obligar a hacerlo. Entonces, esa es la teoría de los Estados Unidos de América. ¿Quién es el que le hace la contra? Porque alguien le tiene que hacer la contra. No crean que yo hablo y aquí solo soy yo el que mando. La contra se la hace Francia. ¿Cómo sé yo que Francia? Porque el propio nombre se lo dice. Miren, es una palabra en francés. Droit dérivé. El principio de droit dérivé es el principio del derecho derivado. Esta es una teoría francesa. Y básicamente lo que nos dice es que los actos que emanan del Estado por medio de sus representantes conforman verdades jurídicas. Miren qué interesante que está esa teoría, ¿verdad? ¿Cuándo nosotros podemos usarlo? Primero, cuando hay actos que nosotros repetidamente ejecutamos. ¿Eso ha servido para favorecer Honduras? Sí, sí sirvió para favorecer Honduras. Cuando nosotros estábamos peleando el Golfo de Fonseca y hasta el día de hoy, usted le puede preguntar a la Naval, hey, señores de la Naval, y le puede usar la palabra que me dijeron a mí cuando yo fui a hacer mi visita a Mapala. Hey, señores de la Naval, ¿qué hacen ustedes todos los días a las 5 de la tarde? Y les van a contestar con estas palabras si es que les tienen confianza. Vamos a dar la vuelta del tonto, Lick. ¿Qué significa dar la vuelta del tonto para los de la Naval? Salir del puerto, salir al mar Pacífico, dar la vuelta y regresar al puerto. ¿Qué estoy haciendo yo con eso? Todos los días de Dios estoy diciendo que Honduras puede salir al Océano Pacífico. Eso es lo que estoy haciendo. Es un acto que repetidamente yo hago. Salgo del Golfo, vuelvo a entrar. Salgo del Golfo, vuelvo a entrar. Y haciendo eso, nosotros ante la Corte Internacional de Justicia logramos comprobar que teníamos el derecho a entrar y salir del Golfo. O sea que esta teoría francesa también le ha servido a Honduras. Esta teoría de que
miren, no solo es lo que yo he firmado y me he comprometido a hacer, es lo que yo también hago o dejo de hacer. Y en el caso de Honduras, a nosotros nos benefició el hecho de que nosotros hacíamos lo que a mí, un capitán de la naval me dijo, Lick, salimos a dar la vuelta del tonto. Bueno, esa vuelta del tonto nos funcionó y por eso es que tenemos la salida al Océano Pacífico, porque repetidamente, todos los días, nosotros entramos y salimos. Eso es lo que hacemos a las 5 de la tarde. Entonces, esa es la primera manera en la cual nosotros podemos decir el derecho que se deriva de este acto que estoy haciendo es que yo soy dueño de este pedazo de mar, en el caso de nosotros, ¿sí? La segunda ha servido para perjudicar a Honduras. Declaraciones actuales de los representantes estatales públicos. Honduras ha tenido varios representantes estatales que dejan mucho que desear. Uno de ellos, en el 2009, dijo de que el presidente de Estados Unidos era un negrito del batey. ¿Se acuerdan de esa declaración? Porque yo sí. Y lo primero que hizo Estados Unidos fue decir, discúlpeme, mire, puede ser que a mí me caiga mal el negrito del batey que está ahí, pero yo nunca lo he dicho en público. Y mucho menos lo he dicho siendo canciller de Honduras. Ok. Mucho menos ante los medios de prensa. Decir de que el presidente de otro estado es un negrito del batey. No. Entonces eso es algo que piensa. El canciller es algo que piensa. La cúpula es algo que piensa. ¿Todo Honduras? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Y qué sucedió con ese canciller? Que le dijimos, adiós, goodbye, nos vemos, que le vaya bien. Y en menos de 24 horas, él ya no era canciller de Honduras. Entonces, esas declaraciones que puede hacer un representante de Honduras son altamente sensibles, acarrean responsabilidades. ¿Qué otro ejemplo tenemos de cosas malas que nos han pasado? Ay, señores, es que tantas cosas nos han pasado por esos representantes que tenemos. Tenemos otro representante canciller de Honduras que dijo, mi anguera siempre ha sido de Honduras, pero mi anguerita no. Entonces, ¿qué hizo la Corte Internacional de Justicia? Mi anguera es de Honduras y mi anguerita no. Y cuando fui a hacer mi visita a Mapala, allá hace como, vamos a ver, en el 2006, cuando estaba estudiando Derecho. Fuimos a hacer una visita a Mapala y entonces le digo, óigame, ¿y usted cómo sabe cuáles son las islas de Honduras y cuáles son las islas de El Salvador? Así, a ojo de buen cubero. ¿Cómo sabe usted? Y me queda viendo y me dice, mamá, esas que usted ve con luces, esas son de El Salvador. Esas que usted ve negras, esas son de Honduras. Esa que usted ve ahí es mi anguera. Esa que usted ve ahí es mi anguerita. Así me dijeron, pero así, de los más tranquilos del mundo. Las que tienen luz son de El Salvador. Las que están oscuras son las de Honduras. Esa que está con luz, esa es mi anguerita. Esa que está sin luz es mi anguera. Así me lo dijo y yo. Ok, qué interesante que está esa manera de ojo de buen cubero, saber cuál es cuál, ¿verdad? Entonces, cuestiones que nosotros hemos puesto a personas en puestos de representación estatal que no los hemos entrenado o quizás que no son personas que tienen el perfil para llenar esos puestos y culpa de ellos hemos perdido muchas cosas, ¿verdad? Esos solo son 2 ejemplos. Existen infinidad de más ejemplos, ¿verdad? Que podemos usar, ustedes sabrán, ¿verdad? Cuáles son los representantes que nosotros hemos tenido y las cosas que han dicho, ¿verdad? Entonces es altamente delicado esto. ¿Qué es lo que nosotros podríamos decir que sucedió esta semana, que tiene que ver con las declaraciones de representantes estatales públicos? La vicepresidenta de Estados Unidos, que estaba en Guatemala, dio una declaración y dijo, señores, ¿se acuerdan lo que yo dije en la campaña? Pues no, ahora que soy vicepresidenta, no vengan a Estados Unidos. Los vamos a parar en la frontera y vamos a aplicar la ley. Eso les dijo. ¿Cuál es la diferencia? Que antes no representaba a Estados Unidos. Antes era una política más y ella podía decir lo que quisiera para ganar. Y si no, piensen ustedes, aquí no nos dicen lo que quieren para ganar. Claro que sí. Iguales en Estados Unidos, iguales en China, iguales en todos los lugares del mundo que yo conozco. Entonces ella decía una cosa, pero ya cuando se hizo representante estatal, ya cambió de canción.
y ya no volvió a decir nada referente a una violación que podrían hacer a su propia ley. Y les dijo, señores, yo, vicepresidenta de Estados Unidos, les digo que no hagan el viaje, que las leyes en Estados Unidos se van a aplicar y que los vamos a parar en la frontera. Eso dijo la vicepresidenta. Ahí se la están comiendo un montón de políticos gringos, dicho sea de paso, por haber dado esas declaraciones. Uy, Kamala, que no sé qué. Ahí está Alexandria Ocasio-Cortez. ¿Cómo es posible que ella haya dicho, que ella no sé qué? Es posible porque ella es representante de su estado. Su estado tiene leyes. Ella tiene que respetar las leyes de su estado. Por eso es que es posible. Ok. Creo que me levantó la mano alguien, pero se me... Sí. Dígame. Solamente decir, parte cuando de las islas, por ejemplo, las islas de El Salvador, todas están pobladas. Y las islas de Honduras, en este caso del Golfo, solamente es la isla del Tigre, que está poblada. De ahí las otras islas están despobladas y están sin luz, fue lo que usted mencionó. Por otra parte, en este párrafo 4, declaraciones actuales de los presidentes estatales públicos, en el segundo discurso de toma de posesión del señor presidente Juan Orlando Hernández, mencionó la Honduras de este lado y la otra Honduras, y eso se quedó como una declaración famosa. La Honduras de allá y la Honduras de acá. Allá, yo creo que... Yo creo honestamente que lo que trató de decir es hondureños que están allá y hondureños que están acá, refiriéndose a los que están fuera de Honduras. Pero lo que acabó diciendo fue la Honduras de acá y la Honduras de allá. Y eso se ha quedado. Es más, yo en clase les he dicho, yo también soy de esta Honduras. Les digo. A mí también se me va la luz. A mí también pareciera que me abran una llave a media clase y pareciera que estoy dando la clase de la ducha. Yo no sé, así me ha pasado varias veces ya. Dígame, Romer. Abogada, disculpe, lo que usted está diciendo ahorita, abogada, estoy teniendo bajones de energía eléctrica, está lloviendo fuerte, por cualquier cosa, si se llega la energía eléctrica, es por eso, abogada, porque está lloviendo muy fuerte. No se preocupe, Rommel, aquí también, y ya me parpadeó 2 veces la luz. Una de ellas fue cuando se me frició, que ustedes me dijeron, ¡ah! Ahí. Bueno, entonces la diferencia entre la teoría de la pacta sunt servanda y la teoría del droit dérivé es que la teoría de la pacta sunt servanda, solo lo que yo me he obligado a hacer es lo que tengo que hacer. Y la teoría francesa nos dice otra cosa, que es los actos que nosotros hacemos nos obligan, y además de eso las declaraciones que nosotros hacemos nos obligan. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta sobre estos dos? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Algo que los tengan así como nebulosa? La diferencia, dijo abogada, entre el principio de Droid y el otro. Ok. Los actos que hacemos nos obliga. Esa es la pacta sunt servanda. A ver, Erlinda, ¿y el droit dérivé qué nos dice? Ahí me quedé abogada. Ok. Entonces la pacta sunt servanda nos dice solo lo que yo me he comprometido a hacer es lo que me obliga a hacer. No más. Solo lo que yo me comprometo a hacer es obligatorio para mí. Y el droit dérivé nos dice los actos que repetidamente usted hace y las declaraciones que usted repetidamente hace también lo obligan. O sea que le ponen como, no solo es el pastel, sino que es la crema de chantilly y la cereza también. Todo eso es el pastel, no solo es el pan, sino que es la crema y la cereza. Eso es lo que les está diciendo la teoría francesa. Es decir, no solo lo que usted ha dicho que va y firmado y ratificado y comprometido, no solo eso es lo que lo obliga. También lo obligan los actos que repetidamente usted hace y las declaraciones que usted hace. ¿Sí? Esa es la diferencia entre una y la otra. O sea que la teoría francesa le suma a las obligaciones, le da más obligaciones. La teoría gringa le dice no, solo lo que yo me he comprometido a hacer es lo que se va a hacer. ¿Sí? ¿Y cuál es la más utilizada, abogada? Oh, miren que esa pregunta es buenísima. Le voy a comentar
dos cosas. Primero, adentro de los trámites procesales, es decir, ya cuando tenemos juicios, ya cuando tenemos arbitrajes, usualmente se usa la pacta sunt servanda, usualmente, a menos que usted por los medios de prueba verifique una de esas dos cosas. Y entonces usted va a ver que se va a dividir la Corte Internacional de Justicia. Sí, también ahí se dividen. Y el juez gringo siempre va a quedar del lado de la pacta sunt servanda. Es que es lo que les digo yo, no importa dónde usted esté, siempre el ombligo le va a picar. Siempre usted va a ser hondureño si es hondureño. Y le van a poner un mango verde y usted va a estar en Rusia y le va a dar ganas de comer mango verde. Créame que sí. Entonces, usualmente el juez que está designado por Estados Unidos de América, que siempre ha habido un juez de Estados Unidos de América, se va a quedar con la pacta sunt servanda. Y usualmente el juez francés, que siempre ha habido un juez francés, se va por el derecho derivado. Y la sentencia va a caer dependiendo a quién se suma a qué lado. O sea que también ahí las cosas son políticas, abogada. Sí, claro que sí. Importa quiénes son las partes, abogados, pero al 100%, si no es que al 1000%. Claro que sí. Abogada, entonces usted me está diciendo que así como se viven las cosas aquí en Honduras, se viven a nivel internacional. No, no se viven igual, se viven con más pisto, pero sí, al final del día sí. Es igual, es lo mismo. Bienvenidos al mundo verdadero. No como yo, que cuando yo estaba bien brutita y decía, ay, qué rico, me voy a ir allá y allá no va a ser igual. Es igual. Entonces, como les digo, va a depender quiénes son las partes, va a depender si supieron hacer ese argumento o no, si presentaron los medios de prueba o no. Ahí es donde se van a decidir las cosas. Ahí. En cuanto a las negociaciones, que es mi mundo, el mundo de las negociaciones, siempre nos estamos a lo que es la pacta sunt servanda. Aunque siempre el bloque francés nos dice, señores, pero ustedes en, no sé, negociación que hicieron en el 2001, dijeron tal cosa. Usualmente lo que se responde es, y ahorita le estamos diciendo esta. Y ya. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, en el mundo de las negociaciones es la pacta sunt servanda lo que realmente aplicamos. Pero en el mundo de los juicios, lo que aplicamos es dependiendo de si usted me supo presentar la evidencia. Dígame, creo que fue Lionel el que abrió el micrófono. Dígame, Lionel. No, abogada. No, fue Jairo entonces. Sí, que le decía que esa parte, la pregunta que le hacía la compañera de este derecho derivado, el joint derivative, o el pacta sunt servanda, ¿cuál es el que más se aplica? Pues igual yo pienso que el pacta sunt servanda, ¿verdad? En este sentido, como el pacta sunt servanda dice lo pactado obliga, podemos decir también lo firmado o lo pactado se obliga. Lo pactado que se cumpla. Sí, como les digo, en mi mundo, el mundo de la negociación, lo que reina es la pacta sunt servanda. Pero ya en el mundo judicial va a depender de los medios de prueba y como les digo, nos ha servido, nos ha beneficiado a veces el droit derivé. Nos ha beneficiado, pero también nos ha perjudicado. O sea que las dos cosas puede hacer ese droit derivé en nuestra vida, ¿verdad? Internamente, abogada, no existe el principio ese del droit derivé aquí en Honduras, por ejemplo. Claro que sí, claro que sí. En cuestiones de familia, si usted es un padre que repetidamente ha pagado dinero a un hijo que no es suyo, ¿se acuerdan de ese pago de lo no debido en Derecho Civil 5? Si usted repetidamente ha pagado por un niño que no es suyo y usted se muere, le deben alimentos a ese niño. Estoy yendo, ¿verdad? Espero que sí, porque eso es Derecho Civil 5. Pregunta eterna.
Se los digo porque la he escuchado ahí interna, esa pregunta. Y yo los quedo viendo y les digo, desgraciados, ¿cómo le estás preguntando eso? Y me dicen, ajá. Y cuando vos los coges internacional, yo te digo, desgraciada vos, me dicen. No es broma. Así me dicen, que yo los tuerzo ahí. Entonces el pago de lo no debido sería el DROI derivé. Es correcto, el pago de lo no debido, los cuasicontratos, también son conocidos como derecho derivado. Algo que yo repetidamente hice. Y yo me muero y no está en el testamento, él lo puede impugnar y puede decir, señores, él estuvo por 5 años pagándole la escuela a mi niño y él se murió, me le deben el pago de la escuela al niño. Así que sí existe en el derecho interno ese derecho derivado. Súper interesante. Para mí, por lo menos, es súper interesante esa parte. Derecho Civil 5, ahí es donde ustedes lo ven. Por si no lo han sacado, ahí les va a tocar. Esa sería así como la costumbre, como que la costumbre termina siendo fuente de derecho, ¿no? Costumbre hace ley. Siempre que la ley se remita a ella. La costumbre es fuente de derecho siempre que la ley se remita a ella. Y en el caso que les estoy poniendo del pago de lo no debido, eso es una costumbre que la ley se refiere a ella por medio del Código Civil. Así que sí existe el derecho derivado en el derecho interno. Ok, dicho sea de paso, no solo es en Honduras. En Estados Unidos pasa algo que aquí en Honduras no pasa y que para mí es una gran injusticia, que no pase aquí. Emily se enamora de José Gudiel. Tienen relaciones, hacen cositas ricas, como les digo yo en clase. Sale embarazada de Emily. Pues José Gudiel, como es novio de Emily, asume que el niño es de él, van y registran al cipote. José Gudiel ve, pasa todo el pisto, estuvo años de años, ve, y de repente se pelea con Emily y Emily dice, ni siquiera es hijo tuyo, bruto. Eso ha pasado, señores, por si creen que no ha pasado, sí ha pasado. ¿Y quién es el papá? Lionel. ¿Cómo que Lionel? Si yo fui tu novio y estuvimos juntos y qué onda y que no sé qué y que el calendario y le sacan el calendario, me encanta que le saca el calendario. No, papi, le dice, es Lionel el papá. Y se hacen la prueba de ADN y es Lionel el papá. Eso es bien triste, por cosas muy importantes, porque ese niño piensa que José Gudiel es el papá. Y José Gudiel no solo ha gastado dinero, sino que ha gastado tiempo y emociones en ese niño. En Estados Unidos, si eso llega a suceder, ese padre que crió a ese niño tiene derechos derivados con ese niño. Aquí, ni los buenos días, señores. Para mí eso es una injusticia. Aquí se pone listo y servido. Adiós, nos vemos, goodbye. Y no le devuelven el pisto, dicho sea de paso. Tampoco. O sea, no tiene derecho ni de visitación. ¿Verdad? Hay nada. una película, abogada, creo que es una película de Derbez. Ajá. Evoluciones, algo así. Abogada, me retiro, voy a la otra clase. Sí, no se preocupe. Permiso, abogada. Con Sí. permiso, compañero. Bueno, muchachos, si no tienen otra pregunta, yo los dejo por la noche de hoy. Abogada, ¿cuándo va a estar el examen de...? Ok, el examen va a estar habilitado desde el mediodía del lunes. Lo voy a dejar habilitado hasta medianoche del miércoles. El lunes vengan a hacerme preguntas y respuestas. Ahorita le voy a mandar las diapositivas al chat porque yo sé que hay cosas que cambiaron y cosas así. Entonces se las mando al chat para que tengan la última versión. El lunes vengan con todas las preguntas, hagan un examen a mí, ¿ok? El lunes yo vengo a examen, ¿ok? Gracias, abogada. Gracias, abogada. Gracias. Gracias, abogada. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Abogada, buenas noches.